Bueno, ahora sí. Siguiendo con la segunda parte, ¿ok? Vamos a ver ahora lo que son, por ejemplo, miren, aquí hay una actividad, no me acordaba de ella. Aquí dice, observa y responde cuál es el dato cuantitativo y cualitativo, ¿ok? Vamos a mirar la imagen, por favor, todos, y vamos a responder cuál sería el dato cualitativo y cuantitativo, ¿ok? ¿Cuál sería? Miremos todos, vamos a ver todos, ¿ok? Miremos la imagen y cuál sería el, observemos cuál sería el dato cualitativo y cuál sería el cuantitativo, ¿ok? Vamos a observar, vamos a responder esta actividad que nos dice allí y vamos a ver cuál es el dato cualitativo y el dato cuantitativo, ¿ok? Alguien que lo identifique inmediatamente lo escribe o lo menciona, ¿ok? Entonces, por favor, vamos a hacerlo inmediatamente. Veamos acá, aquí dice método cuantitativo, y aquí dice el método cualitativo. Hay dos métodos diferentes. Entonces, ¿cuál sería el dato a escoger de manera cualitativa y de manera cuantitativa? ¿Ok? Ok, repito nuevamente, vamos a resolver lo que dice aquí. Por ejemplo, aquí dice la actividad, observa y responde cuál es el dato cuantitativo y cualitativo. Vamos a ver los dos métodos y dentro de la conversación que tienen ambos personajes, ahí aparece el dato. ¿Cuál sería el dato en cada uno de ellos? ¿Cuál sería el dato cuantitativo aquí y cuál sería el dato cualitativo aquí? Ok, entonces vamos a ir a responder rápidamente. No, no hay que escribir, hay que solamente decirlo, o sea, escribirlo aquí en el chat, no en ninguna libreta ni nada, sino aquí en el chat. Es como estoy viendo y, o sea, lo que tienen que hacer es ver la pantalla, observar, leer la conversación que tienen y dar una respuesta. Es lo que tienen que hacer, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el dato cuantitativo aquí? Dice, interesante, solo una de entre 75 personas se atrevió. 75 personas, muy bien, exactamente. Eso es 75 personas. En la parte cuantitativa es 75 personas. Y en la parte cualitativa dice que está diciendo cómo se siente exactamente. Aquí dice, dígame, ¿cómo se sintió al ver los tacos? Bueno, a decir verdad, emocionado y un poco asustado. ¿Ok? Exactamente las emociones. Muy bien. Emocionado y asustado. Perfecto. Esas son las respuestas. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Así es. Exactamente. No. O sea, ahí está descrito. ¿Ok? Y exactamente las respuestas que ustedes dieron son esas. ¿Listo? Entonces, muy bien. Perfecto. ¿Ok? Listo. Sigamos entonces. Vamos a seguir. Sigamos. Vamos a ver ahora lo que son las tablas de frecuencia, ¿ok? Los datos no sirven, ¿ok? Los datos, miren esto, los datos no sirven de nada si estos no son organizados. ¿Por qué? Porque de nada me sirve tener una cantidad de datos, una cantidad de nombres, una cantidad de países, una cantidad de útil, inútil, bueno, bonito, barato, y así sucesivamente, tener hojas llenas de eso si a la final no sé qué hacer con ellos, ¿cierto? Entonces son inútiles. Pero los datos cuando se organizan, ojo con eso, cuando se organizan, cuando yo organizo los datos, obtengo, ¿ok? Ok, tranquila, Mayerly, que de igual la clase se está grabando, ¿ok? No te preocupes por ello, la clase se está grabando. Listo, entonces, como les mencionaba, cuando yo tengo datos y los tengo allí escritos en un papel, de nada me sirve tenerlos ahí. Tengo que organizarlos. Los datos, si no se organizan, no tienen sentido, pero al momento de organizarlos, comienzan a tener
un sentido. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo organizo los datos? Pues utilizando lo que se conoce como tabla de datos. ¿Ok? Utilizando una tabla de datos. ¿Listo? Entonces, aquí dice que una tabla de frecuencia, que es lo que se conoce, este tipo de tabla, una tabla de frecuencia, muestra muestra de forma ordenada un conjunto de datos estadísticos y a cada uno de ellos le asigna una frecuencia que, en pocas palabras, son las veces en que se repite un número dado. ¿Ok? La manera o una de las formas en que se describe o en la que se puede representar datos puede ser mediante esta tabla. Es decir, esto es una forma, una manera. Existen varias formas o varias maneras de representarlo, pero esta es una, ¿ok? Entonces esta es la que les voy a enseñar a ustedes y es la que con la que vamos a trabajar, ¿ok? Pero existen muchas maneras. ¿Listo? Entonces, siempre en la primera casilla obtengo una tablita o en la primera casilla de la tabla obtendré los datos. Aquí, donde dice que X1, X2, X3, X4, X5 y la cantidad que sea, ¿ok? Corresponden a los datos. Por ejemplo, si yo aquí donde dice, donde está la palabra datos, pongo días de semana, ¿cuáles serían los datos? Si yo aquí en vez de escribir datos coloco días de semana, ¿cuáles serían las casillas? Los días de la semana, profe, lunes, martes, miércoles. Exactamente, aquí iría lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿cierto? Si yo pongo aquí meses del año, Enero, febrero. exactamente, Enero, febrero. exactamente. Los datos, ¿quiénes serían? Los datos serían los meses del año, ¿ok? Organizados uno debajo del otro, ¿ok? Entonces, esos serían los datos. Entonces, la forma correcta de organizar una tabla es asignándole un nombre a esos datos y escribirlos de manera ordenada uno debajo del otro, ¿ok? Donde después del último dato, ¿ok? Se escribe el total. Por ejemplo, en los días de semana, ¿cuál sería el último dato? El viernes. ¿Cuál? Sábado, profesor. Sería el sábado, ¿cierto? En orden, Profe, como, ¿cuál es el- o sea, en el orden en el cual normalmente se escribe, por ejemplo, como está descrito, pues se supone que el sábado es el último, es el séptimo día, ¿cierto? Entonces sería el último. Con respecto a los meses del año, ¿cuál sería? Diciembre. Diciembre, noviembre. Diciembre. Entonces, debajo de diciembre escribiría total. O sea, debajo del último dato es donde yo voy a escribir el total, ¿ok? Entonces, después de los datos voy a escribir lo que se conoce como frecuencia absoluta, ¿ok? Frecuencia absoluta. Ya vamos a describir cada una de ellas y vamos a hacer un ejercicio donde se pueda obtener la información o llenar esta tabla, ¿ok? Entonces, tenemos frecuencia absoluta, frecuencia relativa, que al final la suma de todas las frecuencias relativas me tiene que dar uno o casi uno. O sea, me da uno o casi uno. ¿Ok? Frecuencia porcentual. Vamos a mirar cómo se hace y me tiene que dar al final cuánto. Me tiene que dar 100% o casi 100%. Después vamos a ver lo que es la frecuencia acumulada, la relativa acumulada y la frecuencia porcentual acumulada. Si se dan cuenta, estos tres que están aquí son casi lo mismo que están acá. La única diferencia es que los primeros tres se escriben en minúscula, mientras que los últimos tres se escriben en mayúscula y se le adiciona la palabra acumulado, o en este caso la abreviación ACUM, ¿ok? Entonces, son casi lo mismo, ¿ok? Son casi lo mismo, pero, ojo con eso, pero se escriben en mayúscula. Cuidado, lo van a escribir de otra manera diferente, ¿ok? Se escriben en mayúscula. ¿Listo? Vamos a tenerlo presente, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver ahora la descripción de cada uno de ellos, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, aquí los tipos de frecuencia. Vamos a ver cuáles son los tipos de frecuencia. Frecuencia absoluta, que fue la primera que vimos. ¿Qué nos dice la frecuencia absoluta? Nos dice, son el número de veces que se repite un número en un conjunto dado. Es decir, si yo tengo lunes, martes, miércoles, lunes, martes, miércoles, ¿cierto? ¿Estoy repitiendo qué? Frecuencia absoluta. No, sí, es la frecuencia absoluta, pero que estoy repitiendo en el ejemplo. Por ejemplo, estoy diciendo Los lunes, días, martes, profe. martes. ¿Estoy repitiendo qué?
Los días. La semana. Exactamente. Entonces, la frecuencia absoluta corresponde a la cantidad de veces en que repito el número, perdón, el día lunes, o en que repito el día martes, que repito el día miércoles, y así sucesivamente. Es decir, la cantidad de datos repetidos. O sea, yo los cuento y los organizo según la cantidad de datos, ¿cierto? Eso es la frecuencia absoluta. Ahora, cuando hablamos de frecuencia absoluta acumulada, es la suma de las frecuencias absolutas, ojo, en un orden específico. Y eso lo vamos a ver o vamos a entender todo esto más claro cuando comencemos a hacer la actividad en clase o el ejemplo, ¿ok? Luego tenemos la frecuencia relativa y dice que corresponde a las veces que se repite un número en un conjunto de datos respecto, o sea, con respecto al total de esos datos. Es decir, que al final yo voy a tener un total de datos, ¿ok? Después de organizarlos. Y cuando yo relacione la cantidad de cada uno de los datos, ¿ok? Obtenidos con el total, me va a dar enseguida una frecuencia que es relativa del total, ¿ok? La relativa acumulada, pues, es la suma de las frecuencias relativas, ¿ok? Ya, como les digo, todo esto lo estoy escribiendo, pero lo vamos a ver mucho más claro al momento de realizar la actividad. Ahora, la frecuencia relativa acumulada, bueno, ya les dije que era la suma de las frecuencias relativas. La frecuencia relativa porcentual corresponde a la misma frecuencia relativa, pero expresada en porcentajes, ¿ok? Es la misma relativa, pero en porcentajes. ¿Listo? Y la frecuencia relativa porcentual acumulada corresponde a la frecuencia relativa acumulada, ¿ok? Bueno, aquí me faltó escribirlo relativa acumulada, expresada en porcentajes también, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es un ejemplo, ¿listo? Entonces, por favor, necesito que todos estén pendientes, ¿ok? Del ejemplo que vamos a realizar, ¿listo? Por favor, todos, necesito la participación de todos también para que puedan entender y les pueda quedar mucho más claro esto. Ok, entonces vamos a empezar, listo. Dice lo siguiente, la actividad. Dice, para la pandemia de 2020, los países con más incidentes en el mundo en tema de contagio se pueden expresar en los siguientes datos. La pregunta que nos hacen es, organice los datos en una tabla de frecuencia. ¿Ok? Pregunta, ¿estos datos corresponden a qué? A países, países. Países, pero países de qué? O sea, países solo, solamente países así. Lean la pregunta, ¿a qué corresponde? O sea, ¿esos países qué? Fueron los países donde más hubo contagio, profe. ¿Países donde Con qué? más incidentes del mundo. Exactamente, Donde más hubo contagio. donde hubo contagio. Países con más incidentes de contagio. Eso es lo que son. Países con más incidentes de contagio. ¿Ok? Esa es la respuesta a la pregunta. Entonces, ¿cómo se llaman los datos? Países con más incidentes de contagio. ¿Cierto? Listo. Entonces, nos piden que los organicemos en una tabla de datos. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí está. Listo. Lo que tengo aquí es los datos y tengo la tabla de datos, ¿ok? Entonces, donde dice datos son los países, ¿ok? Con más incidentes de contagio. ¿Y cuáles son esos países? Organizadamente u ordenadamente los tengo aquí. Y listo, ¿ok? Bueno, continuando, vemos lo siguiente. Eh, nos dicen organizar, ok, organizar en una tabla de frecuencia los datos que se encuentran aquí, ¿cierto? Entonces, para ello lo que tengo que hacer, lo primero que tengo que hacer es organizar los datos, es decir, mirar cuáles son los datos. Entonces, si me están diciendo que son los países con más incidente, ok, en la pandemia, ok, incidente de contagio, pues aquí lo que tenemos son ¿qué? Son países o los países mostrados los tengo que organizados, ¿cierto? Pregunta, ¿cuántos países son?
8, profe. ¿Cuántos? 8, profe. 8 países. 8. Perfecto, 8 países, ¿cierto? Son 8 países los que están siendo estudiados. 8 países los que están siendo estudiados. ¿Listo? El primer país que aparece en la lista es España. Y el último país que aparece en la lista es Japón, ¿cierto? Entonces, eso está claro hasta el momento. Perfecto. Ahora, para llenar la parte donde dice frecuencia absoluta, lo primero que tenemos que hacer es ir haciéndolo teniendo en cuenta ¿qué? Teniendo en cuenta cada uno de los países. Por ejemplo, frecuencia absoluta de España. ¿Cómo hallo la frecuencia absoluta de España? Miro en todos los datos que están aquí cuántas veces se repite España. ¿Cuántas veces se repite España en este? Profe, 4, 5. Miren bien. 6. ¿Cuántas veces se 6. repite? Vamos a buscarlo y para eso 6. vamos a resaltarlo. 6. Vamos a resaltarlo aquí con color. 1. Vamos a ver. 6, profesor. 2. Vamos a mirar, vamos a resaltarlos todos. Yo les recomiendo siempre esto. Cuando vayan a hacer la actividad, por favor. 6, profesor. Listo, perfecto. Cuando vayan a hacer la actividad, por favor, ya saben, todos utilicen un color o algo que pueda ayudarles a resaltar. Así es mucho más sencillo. ¿Ok? Bueno, entonces creo que me falta uno. ¿Cuántos hay? 5. Faltaría uno. Aquí está, debajo de Francia. Listo. ¿Cuántos hay en total? 6. 6. ¿Cierto? 6. Última palabra. Entonces aquí que pongo el número 6. Listo. Ahí van 6. Si yo hago eso con todos, ¿ok? Por ejemplo, con Brasil. ¿Cuántos hay en Brasil? 4, profe. Busco Brasil. 5. 5, profe. Hay 5. Busco todo. 5. Exactamente. Vamos a buscarlos todos. Aquí hay otro Brasil. ¿Cierto? Aquí hay otro Brasil. Aquí más hay otro. Listo. Profe, encima de España y a la mitad de México. En la primera fila hay otro. Ok, déjenlo ver aquí. Entonces ahí está. 5 Brasil, ¿cierto? Y pongo aquí 5 Brasil. Listo. Si voy a México. 4. México aquí tengo. 5 también. México. Aquí tengo otro México. Aquí tengo otro México. ¿Cierto? Aquí tengo otro México por acá. Ok. Tengo México. Entonces, ¿cuántos Méxicos hay? Me falta uno que está arriba de Chile. 4. No, me falta uno. Hay que ver siempre todo, ¿ok? Hay que observar todo dato por dato. Son todos ciertos, o sea que hay 5 también, ¿ok? Tengo 5. Perfecto. Entonces, ¿quién viene ahora? Argentina. ¿Cuántas Argentinas hay? ¿Cuántas veces se repite 4. Argentina? Vamos buscando Argentina 4. aquí. Argentina acá. Argentina por aquí también. En la mitad de España hay otro, profe. Aquí está entre la mitad de España y México hay otro. Aquí está. Entonces, ¿cuántas veces hay Argentina? 4, ¿cierto? 4. Entonces aquí, Argentina, 4. Italia. Aquí hay 1. Hay 6. 6. Hay 6, ok. Ahí hay 1. Vamos a buscar aquí 1. Italia 1. Vamos a ver dónde más. Aquí arriba hay otro. Aquí abajo hay otro. Ok. Aquí hay estos dos. ¿Cierto? Estos dos. Ok. En la última fila Y hay en la otro, última profe. fila hay 1, exactamente. Perfecto. Aquí está. Entonces, ¿cuántas Italias hay? 3 y 3, 6. ¿Cierto? 6. 6 Italia. Muy bien. Perfecto. Francia. ¿Cuántas veces hay Francia? 4, profe. 4. Ok, vamos a ver. Francia aquí 1. Busquemos por aquí otro Francia. Aquí hay otro. Ok, ya va así con los colores. Vamos viendo los que faltan por color, ¿cierto? Entonces, así se hace mucho más sencillo y más práctico realizar esto. ¿Ok? Entonces, Francia, ¿cuánto hay? Francia 4. hay 4. Listo. China, ¿cuántas veces China? 5, profe. 5 por ahí dicen. Ok, vamos a cambiar otro colorcito. Más como este. China, listo. Entonces veamos otro. Aquí está este. Aquí está este. Aquí está China de aquí al lado. Y aquí está este por acá. Ok, entonces
Ahí China 1, 2, 3, 4, 5 en China, ¿cierto? Entonces, China 5. Japón, que es el último. No lo vamos a colorear porque son los que quedan, ¿cierto? 5. A Japón hay 5. Sí, ¿Listo? profe. 5. Muy bien, perfecto. Ahora, para hallar el total, ¿qué tengo que hacer? Pues sumar todos los datos que están aquí, ¿cierto? Sumar 6 más 5 más 5 más 4 más 6 más 4 más 5 más 5. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da la suma de todo? 40. 30. ¿Cuánto da? 40, profesor. 40. 40, profe. 40, profe. Perfecto, da 40, ¿ok? Una forma también sencilla es detallarlo. Por ejemplo, aquí cuántos países hay, 8, y están en filas de 5. 8 por 5, 40, ¿cierto? Ahora, si ustedes cuentan todos estos datos y al final es importante siempre contar los datos aquí. ¿Cuántos datos hay acá? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la cantidad de datos que hay dentro de la tabla, o sea, perdón, por fuera de la tabla, es decir, los que están escritos, tiene que ser exactamente la misma cantidad que me aparece en el total. Si aparece 39 es porque faltó un dato. Entonces siempre les recomiendo que cuenten. Normalmente yo coloco los datos de esta manera, organizados en filas y en columnas. ¿Ok? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es contar cuántos hay de manera horizontal y cuántos hay de manera vertical y multiplicar. Por ejemplo, 1, 2 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas. Hilera, bueno, al revés, prácticamente, hileras son así y las filas son así, ¿ok? Entonces tendríamos 8 por 5, 8 por 5, 40. Entonces al final la suma me tiene que dar 40. Si me da 39, ¿qué pasa? Falta. Exactamente que falta uno o está malo y hay que arreglarlo o hay que corregirlo. Es decir, que hay que buscar ese que faltó. Entonces aquí yo puse 40, pero yo puedo poner 200, 300 datos. Entonces ahí usted uno por uno tiene que comenzar ahí a darle hasta que el final dé 300, ¿cierto? Entonces eso ya depende de qué, depende de usted, ¿ok? De qué tan atento está a los datos, ¿ok? Por un dato puede que esté todo malo, ¿ok? Entonces es importante que tenga presente eso. Listo, entonces vamos allá a lo que es, ya después de esto, ya después de organizar esto, el total que está aquí, ¿sí entendieron cómo se halló? ¿Entendido? ¿Quedó claro? Sí, señor. ¿Cierto? Sí, profe. ¿Cómo llegamos a estos números, a esta primera fila, ¿cierto? Entendimos, Sí, ¿ok? profe. A esta primera hilera, quedó claro, perfecto. Listo, ahora vamos a hallar la relativa. Para hallar la relativa, lo que tengo que hacer es una división. ¿Y qué tengo que dividir? Tengo que dividir 6 entre el total. ¿Cuánto es el total? 40. 40, 40, exactamente. 40. 6 entre 40. ¿Cuánto me da 6 entre 40? Yo puedo buscar la calculadora, ¿ok? Y yo poner 6 entre 40. ¿Ok? 6 entre 40, ¿cuánto me da? 0,15. ¿Ok? Todos ven ahí el número, ¿cierto? En la calculadora. 6 entre 40, 0,15. Sí, señor. Señor. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿aquí qué voy a poner? 0,15. Listo. Aquí abajo, ¿qué escribiría? 6. No. 5. 5 5 entre entre 40. 40, ¿cierto? Y si busco la calculadora, ¿cuánto me da 5 entre 40? Pues busco la 0.25. me daría, vamos a hacerlo, 5 entre 40, 0.125. 0.125, ¿cierto? 0,125. ¿Ok? Entonces eso lo coloco ahí, 0,125, ¿cierto? Aquí queda lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo que arriba, ¿cierto? Sí, porque tiene el mismo 5. Exactamente, tiene el mismo valor, ¿ok? Entonces, como es el mismo 5, aquí también va 0,125, ¿listo? ¿Abajo qué es? Bueno, abajo ya tengo 4, entonces en la calculadora voy y busco 4 entre 40 y me va a dar 0,1. Entonces yo escribo 0, perdón, pongo 4 entre 40 y es igual a 0,1. ¿Listo? Abajo es la misma igual a qué?
A 6. 6 dividido en 40. Exactamente, que es igual al que está de primero, ¿cierto? 6 entre 40 es igual a ¿qué? 0,15. 0,15, perfecto. 4 entre 40, 0,1. Igual a 0,1, exactamente. Ya son iguales los valores que están repitiendo porque son prácticamente números parecidos, ¿cierto? Y el de aquí sería 5 entre 40. Y 40 igual a 0,125. Exactamente. Y aquí abajo lo mismo, ¿cierto? Y acá abajo Sí. lo mismo. Entonces aquí tendría que 0,125. Perdón, tengo que escribir 5 entre 40 y poner igual a 0,125. ¿Listo? Ok, entonces, para hallar en la parte donde dice total, lo que tengo que hacer es sumar todos los números que están en la respuesta, o sea, los que aparecen aquí en el igual este, ¿ok? Estos números después del igual son los que tengo que sumar. ¿Quién me suma eso? ¿Quién suma? 0,15 más 0,125 más 0,125 y así sucesivamente. Lo que estoy colocando en negrita, ¿ok? Lo que se ve más oscurito. Esos son los resultados que yo voy a sumar. Lo sumo, uno debajo del otro. ¿Cuánto me da el total aquí? Ok, sería 0,15. ¿Cuántas veces se repite el 0,15? ¿Quién me dice? 0,15 se repite 2 veces. Entonces, 0,15 por 2. Más, ahí mismo, más 0,125. ¿Cuántas veces se repite el 0,125? 4 veces, ¿cierto? Entonces sería más 0,125 por 4. Más 0,1 por 2. 0,1 por 2. Bueno, creo que aquí yo creo que no lo puedo hacer, ¿ok? No creo que no lo puedo hacer así. Porque ya se pasó de 1, no se puede dar así. Ok, entonces, ¿quién lo ha hecho? A ver, ¿quién ya lo ha hecho? Sumado 1 por 1. 0,15 más 0,125 más 0,125 más 0,1 más 0,15 más 0,1 más 0,125 más 0,125 y me da igual 1. ¿La respuesta cuánto me da? 1. ¿Y por qué me tiene que dar 1? Porque al final, ¿qué número hay aquí? 40. Y 40 entre 40, ¿cuánto me da? 1. 1. Entonces, 1. Entonces, sumándolo y dividiendo de este lado, me tiene que dar exactamente lo mismo o algo parecido a 1. ¿Ok? Aquí es algo parecido, 0,99. Eso es parecido a 1. Eso podría ser parecido a 1. ¿Ok? Entonces, si ven, si lo sumo así o lo hago así, me tiene que dar exactamente el número. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sabemos ya cómo se sacó esta fila? Sí, señor. ¿Esta hilera? ¿Sí sabemos? Listo, Sí, perfecto. profe. Perfecto, listo. Sí, La de profe, aquí, claro. la de acá es mucho más fácil también. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Multiplicar. Profe. ¿Cómo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Ninguna? Ok, Una, profe. ok, continúo entonces. Listo. Continúo. Entonces, tendría aquí, para hallar la frecuencia porcentual, la que se encuentra de este lado, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que multiplicar 0,15, que ya corresponde al valor que está en negrita aquí, este 0,15, lo voy a multiplicar por 100%, ¿ok? Por 100%, es decir, por 100. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer. Vamos aquí a poner la letra un poco más pequeña para que se pueda ver mucho mejor, ¿ok? Entonces,
Creo que tengo que dejarlo así. Ok, vamos a ponerlo un poco más pequeña, pero ahí se alcanza a ver, ¿cierto? Ahí se alcanza a ver un poco más. ¿Se alcanza a ver lo que estoy Sí, haciendo? señor. 0,15%. Ok, 0,15%, si yo lo multiplico, ¿cuánto me da? Usted va a la calculadora y usted no va a buscar 100%. Usted lo que va a hacer es lo siguiente. Usted puede hacerlo de esta manera. 0,15 por 100. No hay que ponerle el por ciento este, no es necesario ponerle 100%. Ok, usted por 100 nada más. Igual 15. Entonces usted lo que tiene que hacer es escribir aquí 15 y agregarle el ¿qué? El por ciento. Y usted le agrega enseguida el por ciento. Entonces, ¿cuánto da? 15. Por ciento. 15%. Entonces, ¿cuánto da aquí abajo? Aquí abajo, ¿qué tendría que hacer? Pues aquí abajo tendría que colocar más pequeño. Y aquí sería 0,125. Por 100, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? 12,5, profesor. 12,5. Muy bien, 12,5%. Ok, vamos a poner un poco más grande esto para que se vea un poquito más estético. ¿Listo? Listo, así perfecto. Vamos a ponerlo así para que sea un poco más estético. Ok, entonces aquí vemos estos dos que se encuentran. Listo, entonces de este lado que tengo que poner lo mismo, ¿cierto? Exactamente lo mismo, que sería este, iría acá. Ok, entonces aquí sería este. Sí. Listo. Ok, perfecto. Entonces vamos a disminuir aquí un poquito y listo, perfecto. Aquí está 12,5. Aquí, ¿cuánto da? ¿Cuánto da este? ¿Cuánto daría este? Sí. ¿Cuál sería la respuesta a este? 0,1. 1. ¿Cuánto da? 12,5. No, estamos en este. Yo aquí lo tengo aquí porque lo estoy copiando y pegando para avanzar. Pero yo estoy haciendo la operación de 0,1 por 100. ¿Cuánto da? 1. Multipliquen. Multipliquen. Profesor, 0,1 por 10. 100. ¿Cuánto? 10. Pues da 10, profe. 10. 10. 10%. Muy bien. Aquí este que está aquí es el mismo del primero, ¿cierto? Es exactamente igual al primero que está acá. Ya lo que tienen que ver, si ustedes observan, es repetir. ¿Ok? Lo que estoy haciendo es repetir. Este que está aquí es igual al que se encuentra acá, ¿cierto? Entonces, es exactamente el que se encuentra aquí. Ok, entonces acá lo que tenemos que hacer es copiar también el del 4, que prácticamente es lo mismo, es como si escribiera otra vez lo mismo, copiar y pegara. El del 5, igual otra vez lo mismo, copiar y pegara. Entonces aquí copio y pego, ¿ok? Entonces, este, eh, ok, entonces aquí tengo acá, listo, perfecto. Ok, deme un segundito.